corrupción, de acuerdo a la Constitución mexicana, es todo abuso de poder con el objeto de tener algún tipo de beneficio del Estado de Derecho. Este es un fenómeno al cual no se le puede atribuir una definición concreta. Sin embargo, es una realidad que está presente entre todos los ciudadanos y las ciudadanas mexicanas. De acuerdo a Transparency International, México ocupa el lugar 130 de los 180 países contenidos en el Corruption Perception Index, demostrando que dentro de una escala global somos un país que enfrentamos el fenómeno de corrupción en una escala muy alta. Es muy importante que todos los sistemas e incluso nosotros mismos los ciudadanos hagamos todo lo que esté en nuestras manos por prevenir y combatir la corrupción, ya que las consecuencias de la corrupción son enormes. Estas se subdividen en tres áreas muy importantes. La primera es la consecuencia económica, y aquí es donde se ve impactado principalmente el Producto Interno Bruto del país, ya que entre más sube la corrupción, más baja el Producto Interno Bruto, lo cual después deriva en consecuencias institucionales y sociales, como lo es un aumento en la inseguridad y la violencia. Un ejemplo donde se reflejan estas consecuencias de corrupción, de acuerdo al economista, es que durante el sexenio de Peña Nieto, la deuda neta del gobierno mexicano pasó de representar el 36.4% del Producto Interno Bruto a representar el 45% en su último año. Este dato no es novedad, ya que sabemos que durante su sexenio, el expresidente Enrique Peña Nieto se vio involucrado en diversos casos de corrupción. Un ejemplo de esto es la estafa maestra, en donde un sistema de 128 empresas fantasma, a través de las cuales el gobierno federal mexicano desvió más de 400 millones de dólares a través de una red de desvíos de dinero que involucró a 11 dependencias del Estado, 8 universidades públicas, diversas empresas privadas y más de 50 servidores públicos de distintos niveles de gobierno. Mi bello México. Otro ejemplo es el escándalo de la Casa Blanca, en donde se descubrió que el expresidente adquirió una casa con un valor de 54 millones de pesos y posteriormente la ex primera dama trató de justificar la compra aclarando que ella adquirió ese patrimonio con sus propios fondos. Sin embargo, se comprobó que una gran parte fue adquirida con dinero público. Volviendo al tema de la importancia de la prevención y el combate a la corrupción, a través de los casos presentados, se puede mostrar cómo en efecto la corrupción genera muchas consecuencias negativas para un país, incluso evitar el crecimiento y desarrollo del mismo. Por lo tanto, es importante que se busque prevenir y combatir el fenómeno para lograr ser un país desarrollado y de primer mundo. La corrupción no solo está presente como consecuencias o causas, sino en otros sectores como lo puede ser la democracia. Dentro de este ámbito, la corrupción genera un grave problema en las democracias emergentes, pues conduce a la desconfianza en las instituciones de administración de justicia y de gobierno y disminuye la legitimidad política y la eficiencia económica de un país. Sin embargo, en una democracia en donde los ciudadanos tienen la libertad de elegir a quién quieren que esté al mando dentro de un sector de gobierno o incluso una organización, pueden tomar la decisión de ser liderados por alguien transparente, lo cual contribuye a generar una cultura de anticorrupción y viceversa. La anticorrupción favorece a la democracia al haber esta honestidad y transparencia al tomar decisiones. Pero, ¿cómo podemos combatir y prevenir la corrupción? Esto se logra denunciando. A través de la denuncia se logra que se puedan tomar cartas en el asunto en casos y asuntos de corrupción, donde en la actualidad existe el Sistema Nacional de Anticorrupción, el cual es el organismo encargado de coordinar a actores sociales y autoridades de los distintos órdenes de gobierno a fin de prevenir, investigar y sancionar la corrupción. Es importante mencionar que este organismo presenta algunas limitaciones, las cuales son: primero, solo se podrá sancionar a servidores públicos que hayan cometido faltas administrativas. Segundo, no ejercerá acciones penales, pues cuando detecte actos presuntamente ilícitos constitutivos del delito dará vista al Ministerio Público. Tercera, el presidente de la República designará a 5 miembros, los cuales podrán ser objetados por el Senado. Cuarta, si existiera un nuevo rechazo del Senado, entonces el presidente decidirá en definitiva el nombramiento de los comisionados. Y la quinta es que puede darse el caso de que no se resuelva el problema de la corrupción si persiste la impunidad, para lo que se requiere que haya sanciones, castigos ejemplares para los servidores públicos que cometan actos indebidos.
Sin embargo, este organismo en los últimos años se ha encargado de poner en práctica acciones y leyes desde el año 2015 que condenan actos de corrupción, los cuales años atrás no eran castigados, por lo cual es sumamente importante que nosotros hagamos conciencia acerca del fenómeno de la corrupción y que incluso se use como ejemplo a los países que ocupan los primeros lugares en anticorrupción para aprender de ellos y así animarnos a denunciar actos de corrupción que podamos ver que estén presentes y lograr ser un país de primer mundo y desarrollado. Finalmente, y para cerrar, es importante mencionar que actualmente no se puede abordar la corrupción y anticorrupción efectivamente desde una sola perspectiva disciplinar, ya que el contexto económico, social y político de estos últimos siglos ha adquirido una relevancia inquietante. Por lo tanto, es una necesidad un estudio de la corrupción atendiendo al contexto político, social, con una perspectiva interdisciplinaria. Eso frente a frente.